Damos gracias a Dios por otro domingo más de poder celebrar juntos a Cristo, celebrar a nuestro Salvador y de verdad que es tan animante poder cantar, orar, buscar de Cristo juntos. Tenemos a seguir orando por lo que está pasando en nuestro país. De verdad que cada vez se hace ya tal vez más desesperante y ganas de poder vernos. Tal vez cuando volvamos no vamos a poder todavía abrazarnos tanto, darnos la mano tanto por esta nueva normalidad que habla la gente de la salud y que es muy correcto por lo demás, pero que ganas de poder vernos, de poder estar juntos ahí adorando a Cristo, ¿cierto? Claramente esta manera es muy impersonal, pero tal como decía el apóstol Pablo cuando no estaba con la iglesia de Corintio, le decía, pero de una otra manera, en espíritu estamos unidos y lo creemos de esa manera. Esto permite, tal vez no la conexión de estar cara a cara, pero sí permite estar reunidos adorando a Cristo. Y de verdad que eso mueve nuestros corazones. Te animo a poder separar este espacio, que no tenga ningún distractor para poder estar concentrado en lo que vamos a hacer. Te invito a cantar mientras estén las alabanzas, a poder estar orando y disfrutando de la palabra de Dios, de lo que Dios va a hablar a nuestras vidas hoy. Y quiero invitarte a adorar a Dios y quiero invitarte por medio de la palabra del Señor. El Salmo 19, versículos 1 y 2 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro día la noticia y una noche a la otra noche se lo hace saber. Este es el Salmo 19, versículos 1 y 2. Te invito a que juntos podamos cantar a Dios, celebrar a su nombre, orar juntos arrepintiéndonos y leer el Evangelio para animarnos y seguir adorando. Dios te bendiga. Te invito a cantar a Dios. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor.
Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú nos bendices, Señor. Por esta tecnología que podemos ocupar y así poder conectarnos con Iglesia Curauma, Señor. Poder hacer iglesia juntos, buscar de ti y glorificar tu nombre. Gracias por esto, Señor. Pero así también te pedimos perdón, Padre. Porque de verdad que somos pecadores, Señor. De verdad que muchas veces nuestro corazón no te quiere buscar. No quiere ir a ti, Señor. Y preferimos, Señor, buscar y gozarnos en las cosas creadas, Señor, antes que en el Creador, Padre. Te pedimos perdón por nuestros corazones rebeldes, Señor. Queremos buscar de ti. Queremos amarte más, Señor. Queremos amar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, Señor, a nuestros prójimos, Señor. Pero necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú cambies y transformes nuestro corazón cada día, Señor. Por eso buscamos, Señor, y te pedimos ayuda, porque solo tú, Señor, puedes hacer un cambio real en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia en la que tú nos has puesto, Padre Santo. Porque habiendo muchas iglesias, Señor, que no son sanas, tú decidiste que nosotros pudiéramos tener un evangelio sano, Señor. ¿Y cómo no agradecerte por eso, Señor? Porque ha sido tu misericordia y tu voluntad, Señor. Gracias porque moriste por nosotros y resucitaste, Señor, al tercer día. Y gracias a eso podemos tener acceso a ti, Señor. ¿Cómo no vamos a estar, Señor, felices por lo que tú hiciste por nosotros, Señor? Tú un día viniste por nosotros y así también vas a volver nuevamente por todos los que hemos creído en ti, Señor. Señor, danos pasión por nuestros prójimos, Señor. Nos da pena cómo la gente está muriendo por esta situación de enfermedad, Señor. Pero no nos está dando pena, Señor, que la gente muera sin Cristo. Danos tú, Señor, un reenfoque en nuestras vidas, Señor, de saber de que esta enfermedad va a pasar un momento, pero la gente va a seguir muriendo sin ti, Señor. Y eso debe darnos un sentido de urgencia, Señor, en el que necesitamos, Señor, predicar de ti. Necesitamos compartir tu evangelio a toda persona que podamos, Señor. Que no callemos en esto que hemos aprendido, en esto que hemos visto, Señor, y oído, como decían, Señor, tus discípulos. Queremos seguir multiplicando tu iglesia, Señor. Y solo te lo debemos a ti, Padre. Gracias por estos momentos, Señor. Te pedimos por nuestros gobernantes, Señor. Da tu sabiduría para que tomen excelentes decisiones para el país, Señor. No que tomen decisiones de acuerdo a lo que ellos quieren, Señor, y que solamente ellos sean los beneficiados, Señor. Sé tú poniendo sabiduría en sus corazones, Señor. Sabemos que tú puedes solamente hacer las cosas, Padre. Gracias porque hasta aquí, en tiempos de crisis, tú no nos has dejado, Señor. Y sabemos que nunca nos vas a dejar. Gracias por este momento. Gracias porque te amamos, Señor. Porque nuestros corazones, aunque muchas veces nuestras acciones no demuestran lo mismo, te amamos, Señor. Te amamos de todo nuestro corazón, Señor. Y aquí estamos rendidos a tus pies para que tú sigas transformándonos, Señor. Gracias por este momento y bendice este culto, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el Evangelio en lectura se encuentra en 1 de Pedro 3:18 y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Que Dios te bendiga. Wow, qué bueno poder orar, arrepentirnos, cantar al Señor y también recordar el Evangelio por medio de esta lectura que recién acabamos de hacer. Quiero contarte de las cosas buenas, de lo que Dios está haciendo acá en Curauma. Algunos buenos avisos, ¿cierto? Te animamos a quedarte en casa, ¿cierto? A través de esta reunión dominical. Seguimos haciéndolo online. Hasta nuevo aviso, no sabemos cuándo volveremos a poder reunirnos y queremos hacerlo correctamente. Queremos ser respetuosos de las autoridades que Dios ha puesto en la salud y poder sujetarnos a ello. También no solo nuestras reuniones dominicales las hacemos de manera online, sino que también nuestras comunidades misionales y nuestros discipulados uno a uno. Te animo a conectar a una comunidad misional. De verdad que es un muy buen tiempo de conectar, de conocer a tus hermanos, de orar unos por otros, de acompañarnos en el Evangelio. Yo te animo a que no desperdicies este tiempo o no pierdas este tiempo de no estar conectado. De verdad que es de mucha bendición. Así que te animo a poder conectar con tu comunidad misional o con alguna comunidad misional de acá de nuestra iglesia Curauma. Si no estás en ninguna comunidad misional, te animo a que a través del WhatsApp, tal vez que te llega cada mañana con algunos avisos, puedas preguntar, o tal vez a través de nuestro email, que es contacto@iglesiacurauma.cl,
@iglesiacurauma.cl. Te animo a ir también a nuestra página web. Ahí tenemos recursos, podcast, videos. Los sermones están en audio, también algunos en PDF. Puedes descargarlo, puedes leer. Si eres nuevo con nosotros, ahí puedes tener información de cuál es nuestra visión, nuestro ADN como iglesia, nuestra filosofía ministerial y a dónde queremos apuntar y con qué estamos soñando. Te animo a conectar www.iglesiacurauma.cl. Esa es nuestra página web, visítala y ahí hay muchos recursos que pueden ser muy útiles para ti. También quiero invitarte, todos los martes estamos teniendo un estudio bíblico desde las 19 horas hasta las 20 horas, estudiando la palabra del Señor. Ha sido un tiempo muy rico de crecimiento para las personas que han estado conectadas, de mucha conocer nuevo de la palabra del Señor, algo que una dinámica que nos ha gustado mucho, que se ha dado, que hay muy buenas preguntas y ahí sí nos dispersamos un poco, nos salimos de la temática central y las preguntas nos llevan, como una vez uno dice, por las ramas, pero no creemos que sea así. Creemos que esas preguntas enriquecen la conversación, nos llevan a hablar de la Biblia, conversar Biblia, y que termina siendo de mucha edificación para los que hemos estado martes tras martes estudiando la palabra del Señor de 19 horas a 20 horas. Lo hacemos vía Zoom. Pídele a tu encargado de comunidad misional el link, también te lo estamos mandando vía WhatsApp. Si no estás en el grupo WhatsApp, si no te está llegando información, por favor avísanos para poder agregarte y que te pueda estar llegando la información de Iglesia Curauma. También animarte a que todos los domingos, tal como hoy a las 11 de la mañana, nos juntamos a orar, también vía Zoom, de 11 a 11:20, 11:25, para estar todos listos para conectarnos a la reunión dominical, y estamos orando de una manera muy intencionada por las familias de la iglesia, por las familias de la iglesia del cuerpo de Cristo a nivel latinoamericano, también orando por otras iglesias, orando por lo que está pasando en la pandemia, por la gente de la salud, por las familias que tienen que estar en casa y que claramente el estar en un espacio tan reducido genera cansancio, genera más presión, ¿cierto? La paciencia, el Señor tiene que multiplicarla claramente, y eso ha pasado en mí. Yo he tenido que multiplicar mi paciencia y la de mi esposa, de mi hija, de mi hijo, para soportarme a mí también, ¿cierto? Entonces, pero todo lo ha hecho el Señor, ha sido un tiempo bueno, pero también oramos por eso. Así que te animamos a sumarte a orar todos los domingos de 11 de la mañana a 11:25, ¿cierto? Vía Zoom. Pide el link. También quiero animarte, hoy día en la tarde, hoy día vamos a estar junto con los jóvenes de nuestra iglesia. Hoy día a las 18 horas, de 18 horas a 20 horas, vamos a estar juntos compartiendo el Evangelio, vamos a estar disfrutando. Hicimos un grupo de WhatsApp y de verdad que hay hartos jóvenes que ya han confirmado que van a estar, y va a ser un tiempo de animarnos, de orar unos por otros, de meditar en la palabra del Señor y compartir cómo estamos, cómo lo estamos viviendo y acompañándonos en estos tiempos difíciles. Pero también quiero invitar a ustedes, los matrimonios, que queremos hacer lo mismo que vamos a hacer hoy con los jóvenes. Queremos hacerlo el 19 de julio con los matrimonios, también de 18 horas a 20 horas. Por favor, también vamos a hacer un grupo de WhatsApp con los matrimonios de la iglesia para invitarles, para que podamos estar juntos, conectar, orar, acompañarnos. Creo que es muy necesario tener un buen tiempo de acompañamiento del Evangelio y que el Evangelio trabaje en nuestros corazones. Así que te invito a sumarte a esto. Te vamos a agregar al grupo de WhatsApp. Si no estás ahí, pide el link y conecta. Que Dios te bendiga. Estos son nuestros avisos de Iglesia Curauma. Esto es lo que Dios está haciendo. Así que te animo a orar por cada una de estas actividades para que Dios siga fortaleciendo y haciendo crecer el cuerpo de Cristo. En su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos para predicar su evangelio. Esa misma misión continúa hoy, ininterrumpida y sin obstáculos, durante casi 2000 años desde entonces. El libro de los Hechos está destinado a obligar a todas las generaciones siguientes de cristianos a ser fervientes testigos de Cristo hasta que Él regrese. El libro de los Hechos no termina hasta que venga de nuevo, de la misma manera que los apóstoles lo vieron irse.
Qué buen video y recordar que la iglesia es la que sale y anuncia el evangelio. ¿Y por qué este video? Porque justamente estamos en esta serie de hechos, donde la iglesia es enviada, donde la iglesia se multiplica. Es el origen, es la semilla, esta semilla incipiente de la iglesia creciendo, creciendo, creciendo en este libro de hechos. Es un relato de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, como el Espíritu Santo los capacitó con poder a la iglesia del primer siglo y a la iglesia de todos los tiempos con poder para ser testigos de Cristo. Y eso es lo que pasó en el libro de Hechos y cómo se va multiplicando. Hoy día vamos a estar aquí en el capítulo 5 del libro de Hechos, aunque tal vez voy a leer un versículo o algunos versículos del capítulo 4 para poder ponerte en contexto donde estamos. Y quiero que seas paciente conmigo esta mañana y quiero que podamos profundizar aquí y veamos lo que creo que se vuelve extremadamente importante para nosotros, para comprender y seguir mientras continuamos profundizando en la voluntad de Dios para nosotros como iglesia y para nosotros como individuo también. La semana pasada dije lo que íbamos a ver y algunas de las cosas que son ciertas acerca de la iglesia en cualquier época. Eso es lo que veremos a través del libro de Hechos, cosas que son ciertas para toda época, para toda iglesia, y no importa si es el primer siglo u hoy en día. Vamos a ver cosas que son verdaderas sobre la iglesia siempre. La semana pasada vimos de manera muy simple el hecho de que donde se proclama fielmente el Evangelio de Jesucristo, siempre habrá un grupo que alabe al Señor por eso. Pero también habrá quienes se ofendan por el mensaje del Evangelio. Y vimos que justamente es Cristo quien es ofensivo para muchas personas. Pero esta semana lo que quiero hacer es entrar en la iglesia. ¿Por qué en este punto? Lo que hemos visto es que la iglesia en Jerusalén parece ser más que legítima, una muy buena iglesia. Y quiero decir que tienen todo en común, están compartiéndolo todo, son alegres de corazón, están marcados por la gratitud, están marcados por los elogios de la ciudad. La ciudad, la gente del pueblo dice que celebraba, que rendía honores a la iglesia porque lo estaban haciendo muy bien. Y estaban marcados de acuerdo a como Hechos capítulo 2 y después capítulo 5, lo ratifica, que están marcados por la alegría, una iglesia viva, amándose uno a otro, creciendo en comunidad. Pero una de las cosas que he aprendido en los últimos 10 años, en que como en un rol pastoral que me ha tocado realizar, es que hay lugares que el Señor ha establecido, ¿cierto? Y que estaban destinados para que fueran seguros, lugares donde nos sintiéramos acogidos, lugares que estaban hechos para dar vida y estaban destinados para que nos alentaran, que fueran lugares alentadores para nosotros. Pero nuestra experiencia en estas instituciones, que fueron creadas para el florecimiento, para nuestra protección, para nuestra alegría, pero muchos de nosotros hemos visto que esto no está sucediendo y no está pasando de buena manera, y es debido a la caída del ser humano, a causa del pecado. Estas instituciones se han transformado muchas veces en lo contrario para lo que fueron destinadas a hacer. Hemos sido dañados, hemos sido traicionados, hemos sido lastimados y hemos sido abusados tal vez. Y uno de esos lugares en sí, y que tenemos algunos de nuestros miembros vinculados con niños de organización, vinculados con los niños a través de estas organizaciones del Estado. Y la historia que tú escuchas de lo que pasa en lugares como el Sename es realmente triste. Han sido separados de sus padres o abandonados por sus padres, colocados al cuidado de la crianza, y casi siempre vemos historias horribles de vida, un escenario que es desagradable escuchar. Hemos escuchado testimonios incluso en nuestras consejerías con niños y niñas que han sido maltratados por sus madres, maltratados por sus padres, descuidados por sus madres, descuidados por sus padres. Entonces, la familia, que es una institución creada por Dios para nutrir, para apoyar, para amar, para alentar estas pequeñas almas, estos pequeños niños, terminó siendo todo lo contrario. Lugares donde fueron dañados, no cuidados, destruidos, en vez de ser amados, protegidos y servidos por sus padres. Y de verdad con tristeza lo podemos ver. Las cifras del Sename son terribles, y oramos a Dios porque las autoridades, vimos casos a lo largo de esta historia, y no quiero hacer una crítica al Sename como tal, hay muy buena gente, pero muchas veces la burocracia, lo político, termina dañando y perjudicando
un lugar que ha sido destinado tal vez para cuidarlos termina dañándoles también. Entonces, oramos para que Dios levante líderes, autoridades que realmente tomen carta en el asunto, donde haya que tomar carta en el asunto. La otra institución que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento, nuestra protección, nuestra alegría, y en esto quiero ser muy, muy, muy honesto, y nuestra realidad es que si nosotros estamos mirando a la iglesia en Jerusalén y estamos viendo el hecho de que tienen todas las cosas en común, que son una congregación alegre, que no hay desunión, que no hay murmuración, que todos parecen estar compartiendo y llevándose muy bien, a nadie se le ha puesto tiempo fuera, nadie lo han disciplinado aún todavía en la iglesia, nadie le han dado un tiempo fuera. Y si tenemos que ser honestos, esa tal vez no es la mayoría de nuestras experiencias en relación a la iglesia. No hemos tal vez experimentado una iglesia de estas características. Y si pudiéramos hablar honestamente de esto, tal vez diríamos, estuve en una iglesia donde siento que fui herido, donde siento que fui traicionado, fui descuidado y vi algunas cosas que me hicieron preguntarme si Dios era real o no. Tal vez esa es tu experiencia con la iglesia y para muchos de nosotros sí, hemos sido dañados, hemos sido tal vez traicionados en el lugar donde no debería, donde pensábamos que no debería ser así. Y me gustaría preguntarles a ustedes, y una pregunta hacia mí también, y claramente me encantaría poder ver las manos levantadas, pero no lo puedo hacer a través de esto, tal vez a través de un like podríamos saber si eso está pasando. ¿Cuántos de ustedes se han sentido dañados por la iglesia? ¿Cuántos de ustedes han sentido que la iglesia los ha traicionado, las personas los han dañado? Y esto es lo triste, porque lo que estaba destinado a alentarme en mi relación con el Señor, lo que estaba destinado a edificarme con el Señor, lo que debía recordarme la bondad de Dios, en realidad resultó ser algo extremadamente difícil, que me hizo cuestionar el amor de Dios, que me hizo cuestionar si creía en esto o no. Y finalmente me fui, me siento traicionado, roto, sucio y vacío por la iglesia, porque fui dañado. Muchos testimonios, muchos casos, ustedes que están viendo hoy tal vez tienen esta experiencia, han sido dañados por la iglesia. Y he intentado decir repetidamente algunas de las mismas cosas a propósito de esto. Déjame decirte una de las pequeñas oraciones que suelo repetir, que suelo decir, porque quiero que sean parte del ADN Iglesia Curauma. Y esto tal vez lo he escuchado en otros lados. No hay iglesias perfectas. Nunca, nunca encontrarás una iglesia perfecta. Si hubieras estado señalando a Jerusalén y diciendo, pero bueno, esta iglesia que estamos leyendo aquí en Hechos sí parece ser perfecta. Bueno, yo te diría que sí, tienes razón. Tenían un buen par de meses siendo una buena iglesia. Estos meses que estamos leyendo en estos capítulos 2, 3 y 4, sí, realmente es una buena iglesia. Y si tú eres nuevo en Iglesia Curauma y todo te parece muy bueno, danos un par de meses, porque te aseguro que tú vas a encontrar muchas fallas en Iglesia Curauma y no te va a gustar tanto como ahora. Si tú eres nuevo ahora, tal vez te gusta todo. ¡Ay, qué cosa más linda Iglesia Curauma! Pero danos solo un par de meses y te aseguro que vas a encontrar muchas fallas. Y no te va a decepcionar en los primeros meses. Solo pasa un tiempo suficiente con nosotros y sabrás que fallaremos, que nos vamos a equivocar, que te decepcionaremos. Esa es Iglesia Curauma. Y fallamos y nos equivocamos. Y quiero señalar dos asuntos bastante consistentes que se arrastran en la vida de una comunidad de fe de pacto. La iglesia cristiana es una comunidad de fe del pacto. Mientras buscan perseguir al Señor unos con otros y ser obedientes a las cosas de Dios y a las cosas que Dios le ha llamado a la iglesia que tienen que hacer, vamos a ir retomando justamente aquí para ir viendo cómo funciona la iglesia y cómo se desarrolla la iglesia. Y quiero ir al último versículo del capítulo 4 del libro de Hechos, que es el versículo 36 y 37, y quiero que veas algo aquí. Si recuerdas este versículo que dejamos la semana pasada porque los leímos así rápidamente, estábamos cerrando, ¿cierto? Cómo poder ser audaces, cómo ser valientes pero compasivos. Esto es lo que veíamos, amorosos pero verdaderos. Y cómo no debemos vacilar ante aquellos que desean marginarnos, poder ser amorosos pero verdaderos. Y leímos acerca de cómo tenían todas las cosas en común y estaban compartiendo todo entre sí. Y creo que vamos aquí al versículo 36 y el versículo 37, que dice: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles.
Esto era lo que estaba pasando y era bueno y correcto. Se estaba celebrando entre la iglesia. Tenían todas las cosas en común, se veían personas necesitadas, ellos si las veían, iban, vendían sus posesiones, se las daban a los apóstoles y los apóstoles repartían a todas estas personas que tenían necesidad. Entonces, este texto nos dice que Bernabé vende esta parcela, ¿cierto?, de tierra, y toma la suma global del dinero, toma todo el dinero con que lo vende y lo pone a los pies de los apóstoles, y todos alababan a Dios, porque realmente esto era sorprendente. Y Ananías, y aquí vamos al capítulo 5, y Ananías, que era una persona de la iglesia, él también se da cuenta de lo que hace Bernabé. Y quiero que me acompañes al capítulo 5, versículo 1 al 11, que dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Ananías le reclamó a Pedro, ¿cómo es posible que Ananías le dice le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo que sucedió. Entonces se acercaron los jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Esta es la palabra del Señor donde quiero que podamos meditar en el día de hoy. Bueno, supongo que tiene que haber habido un gran temor de Dios, y creo que provocaría lo mismo hoy en día si Dios se pone a matar a todos los que mienten, ¿cierto? Creo que provocaría un gran temor. Y hay todo tipo de estas cosas que podemos nosotros extraer del texto. Pero déjame decirte lo que me quiero enfocar esta mañana. Algo está sucediendo en este texto. Sin la muerte de Ananías y Safira, creo que se vuelve muy importante esto que está sucediendo aquí, para que nosotros comprendamos, analicemos y tal vez debatamos y tengamos un debate sobre esto mismo. Y quiero partir compartiéndote algo que veo en esto, y veo la hipocresía de Ananías y Safira. Y una de las tendencias que sucede a la iglesia de Jesucristo en repetición es la deriva hacia la hipocresía y el deseo de pretender parecer más maduros de lo que realmente somos, mirar más allá de lo que realmente somos, buscar y tener hambre de alabanza y tal vez tener hambre de que otros nos puedan reconocer nuestro trabajo. Y lo primero que siempre será cierto acerca de la iglesia hasta el regreso de Cristo es entre el pueblo de Dios, que este pueblo de Dios siempre habrá hipócritas en medio de la iglesia. Habrá buenos hipócritas y malos hipócritas. Y hablaremos más sobre eso en unos segundos. Y déjame hacerte una pequeña definición de lo que entiendo y creo que es hipocresía. Es una pretensión, ¿cierto?, de tener un carácter virtuoso. Decir que tenemos creencias o principios morales o religiosos, etcétera, pero que realmente no los tenemos. Es decir, algo que eres, pero no lo haces. Es, como un buen dicho chileno, ser un padre gatica, ¿cierto? Predica, pero no practica. Eso es lo más parecido a la hipocresía. Lo que viste que sucedió en este texto es que Ananías
notó, Ananías en el versículo 36 y 37 del capítulo 4, se da cuenta de lo que hace Bernabé, ¿cierto? Vendió un terreno y le dio el dinero a los apóstoles, y Ananías, en lugar de decir, Dios, dame un corazón que sea generoso, dame un corazón que pueda caminar con las manos abiertas, con lo que me has dado, como el corazón de Bernabé, en lugar de hacer eso, él anhela aplausos y reconocimiento de los hombres, no el de Dios, y busca la gloria para sí mismo en lugar de la gloria de Dios. Según el texto nos da a entender que él tramó esta circunstancia. Es una acusación de Pedro contra él. ¿Por qué tramaste así? ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Dice esto. De hecho, después luego la esposa, Pedro le dice, ¿por qué aceptaste hacer este esquema, hacer este plan? Él planeó y dijo, sé lo que haré, fingiré la venta, me quedaré con el dinero y luego actuaré como si lo estuviera dando todo. Y Dios le quita la vida. Y quiero hacerte un par de preguntas en torno a la hipocresía. ¿Cómo nos convertimos en hipócritas? Y aquí hay un par de cosas sobre la hipocresía. ¿Cómo sucede? ¿Cómo nos convertimos en hipócritas? Creo que hay dos formas principales que un cristiano comienza a caminar en el tipo de hipocresía que daña el nombre de Jesucristo y el testimonio de su congregación local. Primero, si hay un momento dado en el que estás caminando en hipocresía, es probable que lo que hayas olvidado sea lo que el Evangelio enseña sobre ti y tu relación con el Señor. Si piensas en las últimas 2 semanas, lo que hemos intentado decir repetidamente es que el Evangelio nos encuentra donde estamos, que el Evangelio nos dice la verdad acerca de nosotros mismos y que la verdad sobre nosotros mismos no es algo asombroso, no es que seamos asombrosos ni que nosotros seamos maravillosos, sino que, porque eso sería una buena noticia, como ya hemos conversado en los sermones anteriores, nos dice quiénes somos sobre nuestro pecado. Y lo que termina sucediendo una y otra vez a lo largo de la historia cristiana, e incluso hoy día a través de este sermón, es que hay quienes han venido y han escuchado la palabra de Dios y han recibido la palabra de Dios y luego usan la jerga, usan el lenguaje del Evangelio, hablan como cristianos, pero no viven como cristianos. Eso sucede una y otra vez, porque hay gente que recibe el Evangelio y se humilla a él, pero hay gente que lo rechaza. Y esa gente que lo rechaza es aquella gente que habla del Evangelio, pero no vive conforme el Evangelio. ¿Y a qué me refiero con la jerga, con hablar el Evangelio? Lo que estoy diciendo es que hay una manera de hablar aquí. Hay frases que muchas veces también hemos introducido como iglesia y que hemos reforzado a propósito en la vida de la congregación para mostrar cuál es nuestro ADN, a dónde queremos apuntar. Y puedes tener aquí tal vez alguna de mis oraciones. Y una de ellas es esta. Está bien no estar bien, pero no está bien que te quedes no estando bien. Esa es una de las frases, ¿cierto? Está bien no estar bien, pero no está bien que te quedes no estando bien. Y otra de las frases que solemos decir, y yo te lo he dicho muchas veces, yo te voy a fallar, tú me vas a fallar, pero necesitamos conversarlo y restaurar y pedirnos perdón. Son frases que hemos acuñado como iglesia porque creemos que reflejan primero el carácter de la gracia, pero al mismo tiempo creemos que sea esa gracia el ADN de Iglesia Curauma. Una y otra vez lo he dicho, hay docenas de oraciones con propósitos que le hemos pedido al Espíritu Santo que arraigue en nuestros corazones para que podamos predicarla a nosotros mismos, para poder creerla y aprovecharla en días difíciles. Está bien que no estés bien, pero no está bien que permanezcas en ese lugar y queremos acompañarte para que crezcas en tu caminar cristiano. Y lo que sucede al hipócrita es que se apoderan de todo el lenguaje, pero su corazón no está ahí. El hipócrita se apodera de la acción y no entiende el fondo del asunto. El hipócrita olvida del Evangelio, dice que hemos sido rescatados de nuestra depravación y que ahora estamos en proceso. Ellos lo dicen. El Evangelio enseña que tú y yo estamos en proceso. Esto es muy liberador. Aún no eres perfecto, puedes respirar. Y dicen todas estas frases que son ciertas porque son del Evangelio. Ahora, ¿eres posicionalmente santo? Sí, Dios nos ha puesto en un lugar de santidad. Aunque pecamos, vamos a fallar y podemos correr a la gracia. Cuando el Dios del universo mira a aquellos de ustedes que están en Cristo, la Biblia es clara. No podrás argumentar en contra de la correcta y buena posición de justificación que es solo por la fe y solo por la gracia. Tú eres justo, completamente justo, porque Cristo te lo regaló. Y ahí es donde tú y yo estamos si hemos creído genuinamente en Cristo.
Y el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti, haciendo la obra de santificación contigo para hacerte más y más como Jesús. Cuando olvides que estas dos cosas son ciertas acerca de ti, primero, que eres un pecador que necesita gracia, y segundo, que estás en un proceso de santificación. Pero si tú eres hipócrita, tú vas a comenzar a fingir y a jugar y empezar a jugar el juego en cualquier iglesia en la que estés. Vas a empezar a juzgar a otros, esperarás que todos estén resueltos. ¿Cómo es posible que este hermano haga esto? ¿Cómo es posible que el pastor diga esto? ¿Cómo es posible? Y empiezas a tener esa dinámica de juicio. Cuando sabes que nadie está resuelto, espera que no te fallen, y esa es una expectativa muy alta. Si tú esperas que yo no te falle, te va a defraudar. Aun cuando sabes que todos fallan, muchas veces el hipócrita espera que nadie falle. No aceptarás el perdón, aun cuando tú ya recibiste perdón. Cuando se te ofrece el perdón, cuando se quiere reconciliar y tú no quieres reconciliar, eso justamente es un hipócrita, como lo muestra la palabra del Señor. Y nuevamente, en este caso, Ananías no dijo: Dios, tengo un corazón codicioso, no quiero un corazón codicioso. Dios, libera mi corazón de las riquezas como el corazón de Bernabé. Ananías no oró así, simplemente dijo: haré lo que hizo Bernabé. Pero luego su avaricia se revela en el hecho de que retira algo y luego miente. Y aquí está todo. Pedro le dice: ¿esto es todo? Sí, esto es todo. ¿Crees que me estás mintiendo a mí? ¿Crees que soy yo al quien tú estás mintiendo? Le dice Pedro. Y esa no es una refutación de Pedro. ¿Por qué me mientes? De hecho, no le dice así. Las preguntas de Pedro están apagadas. Él no es protagonista en esta conversación, solo transmite a quien está engañando. ¿No era tuya la tierra? Le dice. Después de vender la tierra y tener dinero, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué, Ananías? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué finges ser más de lo que eres? Te estás esclavizando a ti mismo. ¿Por qué haces esto? Eso es lo que Pedro le pregunta. Y tendemos a caminar en hipocresía cuando nosotros olvidamos lo que el Evangelio ya ha dicho sobre nosotros. Caminar en hipocresía es olvidar que Dios nos ha encontrado donde estamos, que nos ha sacado del barro y que todos estamos en un proceso de transformación y regeneración. Es parte de quienes somos como creyentes. Lo he enseñado de esta manera. Es una ética continua, una ética de confesión, una ética de arrepentimiento y fe constante. Eso es lo que es el Evangelio. Y donde tú estás viviendo el cristianismo, tú no estás solo en esto. Y lo que saca a la gente de la hipocresía es el recordatorio continuo de que tú necesitas gracia. Lo que a mí me saca de la hipocresía es recordar constantemente de que necesito de la gracia. Necesito entender que no tenemos secretos delante de Dios, que Dios ya lo sabe todo y que la santificación es un proceso y que en Cristo podemos ser cartas abiertas, leídas por todos, sin nada que ocultar. Esa es la libertad que da el Evangelio. Una segunda cosa sobre la hipocresía, la segunda razón por la que creo que florece la hipocresía es que tú y yo rara vez estamos dispuestos a tener un tipo de relaciones que nos expongan donde tú y yo estamos ciegos, esos puntos ciegos que no podemos ver. Lo puse así en mis notas, quiero leerte tal como lo puse en mis notas. Hipocresía es un fracaso para caminar en comunidad de una manera que revela lo que realmente está sucediendo en nuestros corazones, mentes y vidas. Eso es la hipocresía, cuando tú no te quieres exponer. Claramente es una vida oculta hipocresía. Soy pastor y me ha tocado aconsejar cientos de personas. ¿Y sabes qué? Los secretos no ayudan a nadie. Eso es lo que te puedo decir. Es lo que he visto. Los secretos, la vida oculta, no ayuda a nadie. Nunca han ayudado a nadie. Los secretos no son realmente algo bueno. Todo desastre matrimonial que me ha tocado experimentar como pastor siempre partió desde un secreto, desde algo que se ocultó. Y deberías librarte para decir: estoy luchando con la duda, no entiendo esto, no sé cómo esto es bueno, no sé qué hacer con esta situación. Y la duda no es una debilidad, está bien exponerla. Cuando nosotros nos negamos a caminar en el tipo de comunidad que puede apoyarnos, escucharnos, alentarnos, la hipocresía, si nosotros no nos queremos exponer a eso, la hipocresía va a florecer. Cuando nosotros nos negamos a caminar en este tipo de comunidad, ¿sabes qué va a florecer? Es la hipocresía. Y hay una imagen que pienso cuando veo muchos matrimonios. Pienso en estas, no sé, los más antiguos, por no decir los mayores, ¿cierto? Tal vez se van a acordar de este matrimonio que son los Ingalls. Los Ingalls se ven muy lindo todos en esta serie de La Casa en la Pradera, todo perfecto, una casa muy...
Entonces, eso no puede ser real, ¿cierto? Que sean todos tan lindos como los músicos de Hillsong, ¿cierto? Chicos y chicas que cantan en Hillsong, son todos lindos y todo es como perfecto y todo. No estoy haciendo una crítica a Hillsong, sino que estoy mostrando que estéticamente para afuera todo se ve lindo. Y aquí muchos matrimonios se ven muy bonitos, muy lindos en la iglesia. Y no puedo decirte con qué frecuencia destruyo mi corazón con aquellos de ustedes que vienen aquí cada semana, se sientan muchas veces al lado de su cónyuge, la abrazas, toman notas, se toman de la mano, cuando cantan tienen la mano levantada, pero ¿sabes? Toma muy poco tiempo descubrir que uno de ustedes tal vez está teniendo una vida oculta. Dios siempre saca a la luz eso. Y es terrible escuchar la palabra de Dios y luchar con el Señor y no hacer nada para confesar, no hacer nada para arrepentirse y no hacer nada para avanzar hacia la fe. Que Dios nos libre de una vida oculta, que Dios te libre a ti y a mí de una vida apartada y separada de una comunidad cristiana. Y podríamos ser siempre personas que no lleguen a ese punto antes de comenzar a decir, oye, tengo un problema aquí. Que Dios nos ayude en esto. Y nadie cae al precipicio de la creencia de la nada. Nadie empieza con dudas de la nada. Ninguno partió diciendo, me pregunto, ¿qué debería hacer con eso? No sé qué hacer con eso. Siento que el Señor está tan distante en este momento. No puedo entender las cosas. Y esas dudas son muy buenas en nuestra debilidad para avanzar hacia más, pero es muy peligroso cuando tú la ocultas, la callas, porque eso te va a impulsar hacia la hipocresía. Pero nunca diga en voz alta, lo guardo en oculto. No trates de batallar solo, porque eso siempre provocará desastre. Nunca de nosotros vamos al grupo en casa o a la comunidad misional o en un discipulado o en una comunidad y decimos, oye, hay un hombre coqueteando conmigo, si eres en el caso de una mujer, hay un hombre coqueteando conmigo en el trabajo y me gusta. No me gusta, pero me gusta, o me gusta, pero me asusta, pensé yo, ¿cierto? Y nunca dices eso en una comunidad misional. Las cosas en casa no son como me gustaría que fueran. Mi esposo, yo estoy peleando constantemente con mi esposa, ofendiéndola. ¿Alguien puede orar por mí? Rara vez nosotros hacemos eso. La Biblia tiene mucho que decir sobre cómo debemos caminar unos con otros en nuestras dudas, en nuestras luchas, en nuestras preocupaciones. Y quiero compartirte un par de versículos que creo que van a ser de mucha utilidad para ti y para mí. Y quiero partir con Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 12. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esta es la forma en que Salomón dice que siempre debería haber alguien en la trinchera de la vida contigo. Esto es como Salomón plantea cómo tú debes vivir tu vida acompañado. Debe haber al menos uno que sepa todo sobre ti, al menos uno que sepa lo que tú estás pensando, con lo que tú estás luchando actualmente, donde sientes que estás actualmente luchando y estás llegando a los límites de tu vida, tu relación cristiana. Siempre debe haber al menos uno. Y seamos prácticos. ¿Tienes el uno? ¿Tienes ese hombre o mujer con quien no tienes secreto? ¿Sabes exactamente? ¿Ellos saben dónde tú estás exactamente, dónde estás luchando en este momento? ¿Qué anhelas con respecto al Señor? ¿Cuáles son tus esperanzas con respecto a tu vida? ¿Estás caminando con alguien hoy en día? Y tal vez tú me podrías preguntar, ¿puede ser mi cónyuge? Mira, tu cónyuge tiene que saber todo y así que no vale. Tu cónyuge tiene que saber todo acerca de ti, así que eso no vale. Y espero que sea un otro que no sea tu cónyuge el que está acompañándote en este momento. Creo que necesitas más que solo a tu cónyuge, al menos uno. He usado este versículo antes y quiero compartirlo también, que es Proverbio 27:17, que dice, el hierro agudiza el hierro, de modo que un hombre agudiza a otro hombre. Me gusta en relación con las relaciones, porque creo que las relaciones en las que más he crecido son las relaciones en las que caminar con esa persona ha provocado algunas chispas. Y no me refiero a chispas románticas, me refiero a chispas porque estamos chocando. Y ahora encontrar un grupo para reunirse y ver una película y comer chorrillana, eso es fácil. Si tiene un grupo de amigos para pasarlo bien, eso es fácil, cualquiera lo puede tener. Y en realidad tener relaciones que se construyen en torno a nuestras debilidades, tener relaciones en las que hemos invitado a las personas a hablar a nuestras vidas de una manera que no queremos que hablen a nuestras vidas,
eso es difícil de encontrar. Nos encanta estar oculto, nos encanta mostrar algo de nosotros que no somos. Te daré un versículo más, Hebreos 3:13, que dice: más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Puedes ver cómo comienza a conectarse entre sí estos versículos? Ya dijimos que nadie se cae al precipicio de la creencia de la nada. Empieza como una lucha. Están callados, se guardan secretos y no se habla acerca de eso. Y no dejan entrar a nadie, viven en oculto y solo es ellos y su cristianismo. Eso bíblicamente es realmente imposible. Y el texto aquí dice que deberíamos conocernos hasta el punto de que podamos exhortarnos, alentarnos, siempre y cuando sea hoy. Mira el texto, habla de hoy. ¿Y por qué? Porque hay una posibilidad muy real de que seamos endurecidos por el engaño del pecado si dejamos pasar tiempo. ¿Cómo podemos ser alentados en nuestras debilidades si nadie sabe que somos débiles? ¿Y cómo podemos ser exhortados en nuestras dudas si nadie sabe que estamos luchando con la duda? Tal vez tu temor es que la gente podría tomar esa información y usarla en tu contra. Sí, así es, pueden hacerlo. Absolutamente pueden. Me ha pasado eso. Me han traicionado. Han usado alguna verdad que he confesado en mi contra. Yo lo he experimentado. Y escúchame cómo alguien ha tomado eso camino y me ha traicionado. Lo he visto. Fui traicionado un par de ocasiones. Pero ¿sabes qué? Ha valido la pena. Te lo digo, ha valido la pena exponer mi vida a otras personas. La traición fue horrible y tuve que lidiar con si ese era el mejor camino o el camino legítimo en el que yo quería caminar. Fue horrible, pero es bíblico, es lo que Dios me manda. Dios dice que así se camina el cristianismo. Y si Dios dice que así se camina el cristianismo, es bueno y debo obedecer. Pero los beneficios que he cosechado en los últimos años al hacer que hombres me conozcan sin tener ningún secreto con ellos, sin tener que preocuparme de cómo me van a reventar, han superado en mucho la otra opción de guardar silencio. Creo que es tonto en cualquier forma elegir: quiero estar callado con mis luchas y no le contaré a nadie. Creo que es realmente tonto. No es bíblico, no es sabio y es destructivo. Y quiero preguntarte, ¿qué hacemos entonces con la hipocresía? Bueno, creo que tienes que estar en guardia y creo que tienes que aprender a predicarte a ti mismo el Evangelio. Esta es otra frase que trato de usar mucho. Dios ya te ha delatado en la cruz. En la cruz, Cristo expuso todos tus pecados. Todos sabemos que tú eres pecador. No hay nadie que no lo sepa. Todos ustedes saben que yo soy pecador. No tengo nada que ocultar. Cristo ya me expuso en la cruz. Todos mis pecados fueron clavados ahí. ¿Y sabes qué quiero decirte? ¿Quiénes somos para que el Señor mueva? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor se mueva así entre nosotros? Dios ha decidido mostrarse a través de las debilidades de los hombres y mujeres en este lugar. Él ya nos ha descubierto. Simplemente camina en lo que ya Dios ha dicho que es verdad sobre ti. Eres un pecador que necesita de la gracia. No trates de ser más de lo que eres. No trates de demostrarme que no eres pecador. Sí, ya sé que eres pecador. Todos lo sabemos. Camina en la gracia y camina en esta libertad. Nunca crecerás en tu conocimiento de la palabra de Dios si finges que ya conoces la palabra de Dios y te enorgulleces demasiado como para buscar ayuda. Nunca caminarás en victoria sobre tu lucha con la lujuria si continúas fingiendo que no tienes un problema con la lujuria. Si te encierras, nunca podrás crecer en valentía y en audacia para el Evangelio si sigues fingiendo que eres valiente cuando realmente no lo eres. Nunca vas a desarrollar una vida de oración íntima y robusta con el Padre si sigues fingiendo que tienes una cuando realmente no lo tienes. Se convierte en una necesidad que tú y yo seamos honestos. Se convierte en una necesidad que digamos, necesito ayuda. Necesitamos arrepentirnos de esta chapa que muchas veces ponemos, esta careta, esta máscara que queremos mostrar. Necesitamos arrepentirnos de fingir que somos más de lo que somos. Solo necesitamos arrepentirnos de ello. No tiene sentido. Recuerda la acusación de Pedro contra Ananías. Le has mentido a Dios. No me has mentido, no le has mentido a nosotros, le están mintiendo a Dios. Eso es lo que Pedro le dice. Es posible que nos hayas engañado, pero definitivamente no has engañado a Dios.
Y esto, Dios lo dice para ti y para mí también. No podemos engañarle a Dios. El segundo problema que siempre ocurrirá en la iglesia se puede encontrar justamente en el capítulo 6 del versículo 1 al 7. Y por cierto, lo que acaba de saltar es mucho de lo que cubrimos la semana pasada. La hipocresía es algo que sucede en la iglesia. Y aquí quiero mostrarte otra cosa que sucede en la iglesia. Los saduceos están súper enojados porque los milagros, ¿cierto?, que están pasando, los signos, y la iglesia continúa creciendo. Así que eso es lo mismo que cubrimos la semana pasada. Presión externa, marginación, excepto que se está agitando más la cosa. Y eso llegará a un punto muy crítico en las próximas semanas. Quiero leerte el capítulo 6 de Hechos, del versículo 1 al 7, que dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Déjame explicarte culturalmente lo que está sucediendo aquí. Los judíos fueron dispersados después de haber sido llevados al exilio, y lo que sucedía en el mundo antiguo era que a medida que las parejas judías envejecían, regresaban a Tierra Santa para poder morir en su tierra, en la Tierra Santa. Pero cuando los esposos murieron, eso dejó a sus esposas viudas, lejos de la familia y amigos, y en una situación en la que no podían trabajar ni mantenerse por sí mismas. Así que estos son judíos, pero son judías de habla griega, son judíos helenizados, quienes, según el texto, estaban siendo descuidados cuando se distribuía la comida a favor de los judíos del primer siglo. Y entonces, cuando comencé yo a estudiar este texto, no decía lo que yo quería que dijera. Yo tenía una idea en mente sobre este texto que quería predicar, pero este texto no decía lo que yo quería que dijera. Lo que pensé que este texto estaba diciendo aquí, después de haberlo leído antes, pero nunca había profundizado el texto como ahora, parecía que estaba ocurriendo una cierta de homogenización, que había algún tipo de opresión, que había grupitos en desarrollo de la iglesia y que generaba división. Y estos grupitos dividían. No han sido tal vez muchas veces nuestra experiencia con la iglesia así, todos hemos experimentado estos grupitos de la iglesia. Bueno, se formaron estos grupitos en las que simplemente no podíamos entrar y eso fue muy triste. Pero de eso es lo que yo quería hablar. Yo estaba como, esto es lo que es, esto hay que hablar para que no anden ahí armando grupitos los hermanos de Iglesia Curauma. En eso pensaba, yo eso quería predicar, pero lo entendí y esto es lo que realmente sucedió. El texto no hablaba de esto. No hay reprensión en este texto a esa temática. No hay arrepentimiento en este texto. Y hasta donde podemos ver, hasta donde el texto impulsa lo que vemos, no hay nada de eso, de lo que yo pensaba que había que hablar. Sino que aquí hay una acusación hecha a una iglesia de rápido crecimiento de que algo se estaba descuidando. Los apóstoles escucharon eso, lo recibieron y reestructuraron el funcionamiento de Jerusalén para satisfacer esa necesidad. Entonces, lo segundo que creo que es importante, aparte de la hipocresía, de otra dinámica que ocurre en la iglesia, es que cuando se trata de un organismo vivo que es la iglesia, una organización que simultáneamente está creciendo, siempre van a haber cosas que se modifican y cambian en el camino para satisfacer las necesidades de las personas que están allí. No vamos a hacer nada que no sea bíblico, pero sí debemos servir en cuanto a la contextualización y cómo llegar a las personas. La iglesia no cambia solo por cambiar, sino que a veces se modifica cómo está operando para hacer lo que es su misión. La iglesia se debe modificar y avanzar de la mejor manera posible, pero para ser discípulos, no para hacer lo que a alguno le gusta. No me gusta esta canción, no me gusta este estilo, no me gusta esta forma. La iglesia no se cambia por eso, sino se cambia para cómo hacer mejores discípulos, para ser discípulos de una manera holística y saludable.
Y quiero hablarte de esto, cosas sagradas, en referente a cómo la iglesia debe cambiar. Y una de las cosas que sucede con la gente de la iglesia, y yo soy uno de esos, es que las cosas se vuelven sagradas muy rápidamente. Cuando escucho a muchachos quejándose de los viejos sistemas, yo les digo, tienes que entender, jovencito de 23 años, estas cosas que estás tratando de desmantelar y estas cosas que crees que son problemáticas para la misión, en un momento fueron utilizadas poderosamente por Dios para atraer a las personas para Dios. Y yo lo entiendo, pero esto es lo que siempre debe controlarse en lo religioso, que hacen de las formas cosas sagradas. Primero, el trabajo de la iglesia es hacer discípulos, no es otro trabajo. El trabajo de la iglesia es hacer discípulos. Y eso es lo que Dios nos ha encomendado como ancianos en Iglesia Curauma, traer gloria a Dios al hacer discípulos. Y ese es el objetivo final. Sentimos que trabajamos para lograrlo. Y lo que debe suceder en cualquier iglesia saludable es cuando aquellos que son miembros de la iglesia sienten que no están madurando, cuando los que son miembros de la iglesia sienten que no están creciendo, necesitan decir algo, necesitan exigir que el ser discipulados para poder crecer. Exijo ser discipulado y exígenos a nosotros, y nosotros te vamos a derivar a una comunidad misional, te vamos a poner una persona para que te disipule. Exígenos ser discipulado porque queremos servirte en eso, y proporcionaremos bucles de retroalimentación aquí en Iglesia Curauma. La iglesia no es estática, ella es un organismo vivo que respira, crece y se multiplica. Como en todas las cosas, la regla es manos abiertas, una iglesia generosa. Y en repetición le pediré que haga alguna de las cosas muy similares que me ha pedido que haga, que es establecer mis preferencias personales con la esperanza de que Dios pueda lograr cosas más poderosas. Si yo establezco mis preferencias personales de lo que se podría hacer y que me gustaría que hicieran, me voy a aferrar a mis preferencias personales y actuaré como si fueran bíblicas en lugar de solo preferencias. Y esto, ¿sabes qué pasa? Trae división y ruptura. Si queremos que cada uno quisiera que actuemos conforme a nuestras preferencias, va a traer división y ruptura. Nuestra convicción es que Dios salva. Nuestra convicción es que el Evangelio es la forma en que Dios salva. Nuestra convicción es que estamos en la palabra de Dios. Y nuestra convicción es que nuestra teología informa sobre nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, que informa sobre nuestra práctica, nuestra manera de hacer, por lo que estamos completamente construidos sobre la palabra de Dios. Todo lo que hacemos tiene un fundamento bíblico. Si no te parece, conversemos y te podemos explicar de qué manera todo lo que hacemos apunta a algo bíblico. Por tal como la iglesia del primer siglo comenzó como una comunidad sin errores, fue solo cosa de tiempo para que se empezaran a ver sus imperfecciones. La hipocresía y hacer las formas de una cosa sagrada. Empezar a guiar la iglesia desde la comodidad o de las preferencias de cada una de las personas. La iglesia del primer siglo, al igual que Iglesia Curauma, hoy en día necesita un Salvador. Necesita que Jesús sea el pastor principal. Que seamos hombres y mujeres luchando contra la hipocresía, caminando en el tipo de comunidad que puede señalar nuestros puntos ciegos, aprendiendo a predicar el Evangelio aún más a nosotros mismos, a medida que sentimos la necesidad y el deseo de ocultar cosas sobre nosotros mismos, ocultar actitudes, ocultar adicciones, ocultar acciones. Que seamos hombres y mujeres, particularmente aquellos de ustedes que son miembros de esta iglesia, que están tan apasionados por nuestra propia maduración, que donde sintamos que vemos puntos ciegos, donde veamos grietas en la armadura y lugares y áreas en las que los discípulos no están completamente cubiertos, podamos decir amablemente algo en alegre sumisión a la autoridad que Dios ha establecido para guiar a su novia a una comunidad de pacto, que seamos conocidos por nuestro profundo amor mutuo y respeto para decirnos las cosas donde debemos caminar, que podamos depender de Jesucristo en todo, que Él sea el centro de nuestra motivación, decisión y acción, que podamos correr a Él en dependencia, pero que también podamos sujetarnos a Él. Y si Él dijo que la comunidad cristiana es instrumento para nuestro acompañamiento en santidad, no vivamos contradiciendo esa verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo, tal como dijo el apóstol Pablo. Es la comunidad donde completaremos el sufrimiento de Cristo. Jesús hizo posible en la cruz del Calvario que tú y yo, que somos enemigos naturales, ya que cada uno de nosotros quiere construir su propio reino, podamos hoy, por medio de Jesucristo, tomarnos las manos y caminar juntos hacia la cruz de Cristo. Que seamos una comunidad de débiles
que dependemos unos de otros, corriendo día tras día a Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por tu evangelio. Te pido que tú seas glorificado en nuestras vidas, que tú hagas de nosotros una comunidad santa, que podamos acompañarnos uno a otro, donde todos esos puntos ciegos podamos decirnos uno a otro y que huyamos de la hipocresía de aparentar ser algo que realmente no somos. Señor, que podamos hacer de las cosas y las prácticas que hacemos, que han sido saludables, de beneficio a otro, algo santo. Señor, que podamos poder tener una dinámica de poder servir mejor en nuestros discipulados y capacitación del evangelio a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos si hemos fallado como comunidad. Haznos crecer en tu gracia. Te agradezco esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepasa todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por este cántico, por poder alabar al Señor, cantar a su evangelio, cantar a Jesucristo, que es quien hace posible que tú y yo hoy podamos ser una comunidad cristiana. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Y recuerdo a los jóvenes, hoy a las 6 de la tarde nos vemos, vamos a estar juntos creciendo en comunidad y acompañamiento. Bueno, ya les envié el link por Zoom, así que
ya podemos estar conectados. Nos vemos hoy día vía Zoom, acompañándonos en el Evangelio en Iglesia Curauma. Que Dios les bendiga, y quiero terminar leyéndoles Números capítulo 6, versículo 24 al 27, que dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado, te extienda su amor, y el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma, que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.